Esta semana en Vaticano, seguimos al Papa Francisco en su viaje a Turín, al norte de Italia. Con su visita, el Santo Padre ha portado un signo de esperanza en memoria de Don Bosco. En Roma, cientos de miles de padres de familia salieron a las calles para manifestarse ante la decisión del gobierno de imponer una educación sexual contraria a la fe católica. Y se presenta oficialmente en el Vaticano la esperada encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y conoceremos un secreto escondido en el subsuelo de Roma. Con todo esto y más, damos inicio a Vaticano. El Papa Francisco realizó una visita apostólica a la ciudad de Turín, al norte de Italia, los días 21 y 22 de junio, en ocasión del bicentenario del nacimiento de Don Bosco y para venerar la Sábana Santa. A su llegada, el pontífice sostuvo un encuentro con los trabajadores en la plaza principal de la ciudad, conocida como Piazza Reale. En este encuentro escuchó el testimonio de un granjero, un empresario y una madre trabajadora, así como unas palabras preparadas por la asamblea. El trabajo no es necesario solo para la economía, sino para la persona humana, para su dignidad, para su ciudadanía y para la inclusión social. Turín ha sido históricamente un punto de atracción para el trabajo, pero hoy podemos sentir la crisis con fuerza. Ante esta situación, estamos llamados a decir no a una economía de descarte que excluye a los que viven en la absoluta pobreza. Estamos llamados a decirle no a la corrupción, que está muy difundida y que parece ser una actitud y una conducta moral. Pero no solo con palabras, sino con acciones concretas. No a los negociados con la mafia, no al fraude, no al soborno y cosas similares. Luego de este momento, con los trabajadores, el Papa se dirigió a la Catedral de San Juan Bautista, en donde rezó unos minutos ante la Sábana Santa de Turín, venerada por muchos como el manto fúnebre de Jesús. La última exhibición del manto se realizó hace 5 años y antes de eso, en los últimos 40 años, ha sido exhibida al público solo 4 veces. El Santo Padre también oró ante el altar dedicado al joven beato Pier Giorgio Frassati, nacido en Turín y cuyos restos descansan en la misma catedral. Inmediatamente después, el Papa se dirigió a la Plaza Vittorio Veneto, donde celebró la Santa Misa. En su homilía, el Papa habló sobre la confianza en Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser siempre conscientes de este amor rocoso, que nos vuelve estables y fuertes en los pequeños y grandes sufrimientos. Nos hace capaces de no cerrarnos ante las dificultades, de afrontar la vida con valentía y mirar al futuro con esperanza. Al concluir la Eucaristía, el Santo Padre rezó el Ángelus con los fieles y recordó a San Juan Bosco. Recordando el ardor apostólico de tantos sacerdotes santos de esta tierra, desde Don Bosco, de quien recordamos el bicentenario de su nacimiento, los saludo con gratitud a ustedes, sacerdotes y religiosos. Ustedes se dedican con empeño al trabajo pastoral y son cercanos a la gente y a sus problemas. Los animo a llevar adelante con alegría su ministerio, apuntando siempre a lo que es esencial en el anuncio del Evangelio. Y mientras les agradezco a ustedes, hermanos obispos del Piamonte y del Valle de Aosta, por su presencia, los exhorto a estar junto a sus sacerdotes con afecto paterno y calurosa cercanía. Posteriormente almorzó con jóvenes reclusos de una cárcel local y con algunos inmigrantes, así como también una familia gitana en la residencia del arzobispo. Por la tarde, el Papa Francisco se encontró con diversos miembros de los salesianos y con las hijas salesianas de María Auxiliadora en la Basílica María Auxiliadora en Baldoco,
donde descansan los restos de San Juan Bosco, el sacerdote italiano, reconocido en el mundo entero por su sobresaliente labor de formación y educador de los jóvenes en el siglo XIX, cuyo legado continúa hasta hoy. Don Bosco fundó a los salesianos, nombre que escogió en memoria de San Francisco de Sales, un famoso obispo de Génova. Los salesianos nacen con el fin de ayudar a los muchachos pobres durante la Revolución Industrial, y fue este particular carisma de ayuda a los jóvenes que el Santo Padre resaltó en su discurso, improvisado, en donde además habló del amor que Don Bosco tenía a la Virgen María. Anche oggi, dalle volte non fra voi, Incluso hoy hay gente, no ustedes, que no son cercanos a la Virgen María y que no hablan de ella con el mismo amor con el que Don Bosco sí habló. El primer amor del santo fue la Madre de Dios, y cuando quería pedirle algo al Señor, se lo pedía a la Virgen, y se arriesgó mucho. El segundo amor de Don Bosco fue la Eucaristía. Eso era visible en su actitud y en la liturgia. Hoy en la familia salesiana, ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que ayudar a los jóvenes a entrar en el misterio de la Eucaristía. Y veo que con frecuencia hay adoración eucarística entre los salesianos aquí y allá. Y ustedes saben que eso es algo bueno. Siguiendo con sus actividades, el Papa tuvo un encuentro con los discapacitados y enfermos en la iglesia del Cotolengo para luego ir al encuentro de los jóvenes. La cruz de la Jornada Mundial de la Juventud fue parte de este encuentro. Al dirigirse a los jóvenes, el Santo Padre les habló con un lenguaje directo y con ejemplos concretos. Ma voi sapete che è brutto. Es feo ver a un joven en pausa, que vive pero que, si me permiten la expresión, está como vegetal. Hace cosas pero no tiene vida. En realidad no se mueve, está paralizado. ¿Saben cuánta tristeza hay en el corazón de un joven que ya está jubilado con 20 años de edad? Sí, crecen rápido. Lo que impide que un joven se jubile es la voluntad de amar. La voluntad de dar aquello que es lo más hermoso en el hombre, también en Dios, ya que la definición de San Juan del Señor es que Dios es amor. Mientras la persona ama, está viva y no se jubila. Crece, crece y sigue creciendo. Crece e da. De esta manera concluyó el primer día de la visita del Papa a Turín. El lunes 22, en su segundo día de visita, estuvo caracterizado por un gesto ecuménico. El Papa Francisco fue recibido por los valdenses, siendo esta la primera visita que un pontífice ha hecho a una iglesia de denominación evangélica. Los valdenses fueron fundados en el siglo XII por Pierre Baldo, un adinerado mercader de Lyon, Francia. Tiempo después, esta secta fue excomulgada por la iglesia. Actualmente los valdenses están unidos con la Iglesia Metodista de Italia y tienen unos 45.000 miembros, la mayoría de los cuales están en Italia, Argentina y Uruguay. En su discurso ante cientos de personas, Francisco se refirió a la relación que existe entre la Iglesia Católica y esta iglesia. Siamo profondamente grati al Signore nel constatare che le relazioni. Por eso estamos muy agradecidos al Señor por la constante relación entre los católicos y los valdenses hoy, entre quienes hay relaciones respetuosas de caridad y fraternidad. Hemos tenido muchas ocasiones que han contribuido a consolidar esta relación. Creo, solo por nombrar algunas, también el reverendo Bernardini ha hecho lo mismo, que está la colaboración en la publicación de una Biblia interconfesional en italiano, el trabajo pastoral sobre el matrimonio y más recientemente la redacción de un llamado común para poner fin a la violencia contra las mujeres. También existen diversos acuerdos en varios contextos locales, en donde compartimos la oración y el estudio de las Escrituras. Quiero recordar además el intercambio ecuménico de metas comunes, en ocasión de la Pascua en Pinerolo de los valdenses y de la diócesis local. De la Pascua a Pinerolo
della Chiesa Valdese di Pinerolo e dalla diocesi. Al terminar este encuentro, el Papa Francisco volvió a la residencia episcopal y recibió alrededor de 30 familiares en una audiencia estrictamente privada. Entre ellos estaban 6 de sus primos. El Santo Padre celebró la misa en la capilla de la residencia en presencia de todos ellos y luego almorzaron juntos. Entre los momentos memorables de esta visita para los ciudadanos de Turín será cuando el domingo, al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa dijo que es parte de esta tierra. Que María Consolatrix, Reina de Turín y del Piemonte, fortalezca su fe, aliente su esperanza y enriquezca su amor, para que sean sal y luz de esta tierra bendita de la que yo soy sobrino. Nipote. Bienvenidos nuevamente, esto es Vaticano. El Papa Francisco visitó la ciudad de Turín en el norte de Italia por el 200 aniversario del nacimiento de Don Bosco. El Santo Padre tuvo la oportunidad de orar frente a la tumba de varios santos y beatos. Entre ellos estaba San José Cafaso, un importante reformador de comienzos del siglo XIX en Turín. San Cafaso era amigo y director espiritual de Don Bosco, a quien alentó y apoyó en su obra. Una fue la formación de los sacerdotes, porque aquí estaba el convento eclesiástico. Fue el lugar en donde el joven sacerdote se convirtió en confesor y donde aprendió teología moral y otras cosas. Y claro que él fue muy importante para San Juan Bosco, porque él quería irse de misiones. El padre Cafaso le dijo: abre las ventanas, mira a los niños jugando en la calle y acepta tu misión que está con ellos. Y así fue como Don Bosco se quedó en Turín. Cafaso fue el confesor de Don Bosco mientras sirvió en Turín y el legado de este santuario con el que el santo tuvo una relación especial aún se mantiene intacto. Cada santuario es un lugar de misericordia para la confesión, porque te encuentras con Dios y con los otros en la oración, y tienes toda la información de todas las actividades que tenemos en esta iglesia. El santo Cafaso murió en 1860. El colegio que dirigió hasta su muerte se mudó al santuario de Nuestra Señora de la Consolata en el centro de la ciudad, donde sus restos descansan. El Papa Francisco recibió en audiencia a Mor Ignatius Ampren II, patriarca de la Iglesia Siro-Ortodoxa. El Papa Francisco habló sobre el fortalecimiento de los lazos de hermandad y amistad entre las iglesias de Roma y la de Antioquía, y alentó a encontrar una solución juntos ante la violencia en Siria, ayudando a los cristianos perseguidos. La Iglesia Siro-Ortodoxa tiene sus orígenes en las primeras comunidades cristianas establecidas en Antioquía. Ampren II fue elegido como el 123 patriarca siro-ortodoxo de Antioquía en 2014. Luego del cordial encuentro, el Papa rezó por la paz junto al patriarca en la capilla Redemptoris Mater en el Vaticano. Y el viernes pasado, el Papa se reunió con miembros de la Asociación Bíblica Italia en ocasión de la 43 Semana Bíblica Nacional. El encuentro con el Santo Padre dio inicio a las celebraciones por el 50 aniversario del documento Dein Verbum sobre la revelación divina, un texto fruto del Concilio Vaticano II. Aunque es difícil el correcto entendimiento de la palabra de Dios, dijo, ahora más que nunca necesitamos de las Escrituras para que la fe brille y no sea sofocada. Debe nutrirse constantemente por la palabra de Dios. Ese mismo día, Francisco recibió a un grupo de deportistas paralímpicos y los alentó a practicar el deporte y que lo vean como un lugar para la lealtad, la dignidad humana y la alegría. Es mi esperanza que todos vivan los siguientes Juegos de una manera alegre, apasionada y serena. Diviértanse, dijo el pontífice. El Santo Padre recibió a 150 delegados de Italia que participarán en los Juegos de este 2015 en la ciudad de Los Ángeles, California, del 25 de julio al 2 de agosto. Y en la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco nuevamente centró su catequesis en la familia, sobre todo en el cuidado de los hijos.
En la catequesis de hoy reflexionamos sobre las heridas que se producen en la misma convivencia familiar. Se trata de palabras, acciones y omisiones que en vez de expresar amor, hieren los afectos más queridos, provocando profundas divisiones entre sus miembros, sobre todo entre el marido y la mujer. Si estas heridas no se curan a tiempo, se agravan y se transforman en resentimiento y hostilidad que recae sobre los hijos. Cuando los adultos pierden la cabeza y cada uno piensa en sí mismo, cuando los padres se hacen daño, el alma de los niños sufre marcándolos profundamente. En la familia todo está entrelazado. Los esposos son una sola carne, de tal manera que todas las heridas y abandonos afectan a la carne viva que son sus hijos. Así se entienden las palabras de Jesús sobre la grave responsabilidad de custodiar el vínculo conyugal que da origen a la familia. En algunos casos, la separación es inevitable, precisamente para proteger al cónyuge más débil o a los hijos pequeños. Pero no faltan los casos en que los esposos, por la fe y el amor a los hijos, siguen dando testimonio de su fidelidad al vínculo en el que han creído. El 18 de junio el Vaticano presentó al mundo la nueva encíclica del Papa Francisco sobre la creación. El texto, de 185 páginas, alienta a la humanidad a la conversión, a una mayor conciencia de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Está claro para todos que la encíclica toma su nombre de la invocación de San Francisco de Asís, Laudato si, mi Señore, alabado seas, mi Señor, que en el Cántico de las Criaturas nos recuerda que la tierra, nuestra casa común, es como una hermana con la que compartimos nuestra vida y una madre hermosa que abre sus brazos para recibirnos. El obispo ortodoxo, el metropolita John Sipsulas de Pérgamo, fue la voz ecuménica en la presentación. El alemán, especialista en el cambio climático, John Schildhuber, y Caroline Wood, Catholic Relief Services, participaron en representación de las empresas, así como la profesora italiana Valeria Martano, quien dio su testimonio sobre el servicio con los marginados. El profesor Schildhuber es fundador y director del Instituto Potsdam para el estudio del impacto del clima. En su intervención derribó un mito difundido en la prensa desde hace algunas semanas. Hay otro mito que me gustaría puntualizar, que somos mucha gente en la Tierra y que estamos destruyendo el medio ambiente, y que hay tantas personas pobres en la Tierra que sus emisiones ponen en peligro a las empresas humanas. Eso está muy equivocado. 1.000 millones de personas no tienen casi nada, y tampoco empeoran el efecto invernadero. Esto no es así, sino que los que tienen que ver son los 1.000 millones que sí tienen y mucho. No son los pobres los que destruyen el medio ambiente, sino los que tienen, su consumo y su derroche. Eso es lo que dice la encíclica. Por su parte, el obispo ortodoxo resaltó que el tema une a las confesiones cristianas. La amenaza que se cierne sobre nosotros a causa de la crisis ecológica también va más allá de nuestras divisiones. El peligro en nuestra casa común, el planeta en el que vivimos, está descrito en la encíclica de modo tal que no hay dudas sobre el riesgo existencial que afrontamos. Este riesgo es común para todos sin importar nuestra identidad eclesiástica o confesional. También las empresas deben concentrarse en su esencia para participar en este proyecto a gran escala, iniciado por el Papa Francisco. La empresa no es solo una realidad económica, también una tarea humana, y dado que es así, debe ser hecha por la gente para la gente. Así tendría que ser una empresa normalmente,
pero muchos de nosotros no tenemos la suerte de conocer esta realidad para disfrutar de sus beneficios. La encíclica está disponible en formato electrónico en el sitio web del Vaticano en 8 idiomas. Bienvenidos nuevamente, está viendo Vaticano. Y el Papa Francisco repetidamente ha dicho que existe una colonización ideológica en el área de la familia humana y la sexualidad. Ahora en Roma, las escuelas están implementando de manera obligatoria un tipo de educación sexual no adecuada para los niños, y muchos romanos se oponen a ella. Ya se han realizado encuentros y manifestaciones en las calles de la ciudad, en las que los preocupados padres expresan su sentir. Es la convocación de gente común. Es el llamado para la gente común, familias y niños, pequeños del movimiento de los cochecitos. No hemos convocado a asociaciones, sino que solo queremos decir, vengan familias. Queremos darles voz y queremos resaltar el gran valor que la familia tiene en la sociedad. Y por familia nos referimos a lo que está escrito en el artículo 29 de la Constitución italiana, una sociedad natural basada en el matrimonio. Una sociedad natural fondata sul matrimonio. Es importante recordar que los que alientan la nociva ideología de género están bien organizados. Es una estrategia seguramente vincente, porque su estrategia es ganar, ya que no se presenta como ideología de género como tal, sino que se enmascara y se introduce en las escuelas a gran escala, como algo muy importante socialmente en la lucha contra el bullying, contra la discriminación en general y la orientación sexual en particular. Ellos dicen que en las escuelas hay bullying entre los niños, por ejemplo, cuando hay una niña más débil o aislada. Los demás niños la molestarán y le dirán muchos apodos. Así ella es separada de los otros y para evitar este tipo de conducta, que obviamente debe criticarse, se introduce la idea del indiferentismo. Nadie es discriminado, todo el mundo puede ser lo que quiera ser, hasta el punto de eliminar las categorías de referencia, solo para eliminar la posible discriminación en cualquier caso. Categoría de riferimento in base alla quale discriminare qualcuno. Esta estrategia no es solo de Italia, sino que la ideología del indiferentismo se está difundiendo, pero también se está promoviendo la respuesta a ella. Tenemos una armoniosa colaboración con la Manif pour tous de Francia, pero no solo con ellos. Hay otros comités pro vida en toda Europa, especialmente en Francia, Alemania, Polonia, entre otros. Hoy es 20 de junio en esta manifestación. Y queremos hablarle a Italia, pero queremos que el mensaje llegue a toda Europa. Lo que queda ver por ahora es si los líderes políticos escucharán lo que quieren sus votantes. Los tesoros arqueológicos de Roma son indudablemente de los más hermosos de Europa y el mundo. Pero no todos los tesoros son visibles, al menos no sobre la tierra. Ingrese a un mundo escondido de los primeros años del cristianismo, las catacumbas de San Calixto y su nuevo museo que se ha abierto la semana pasada. Hoy estamos inaugurando el complejo, el museo. Un gran museo, porque todas las partes del lugar que vamos a visitar mañana son parte de un gran museo, que es el complejo de San Calixto. El complejo es muy amplio, tiene más de 90 acres de tierra con galerías que llegan en total a unos 15 kilómetros, un laberinto escondido al que a veces llaman el Pequeño Vaticano. Hoy los visitantes pueden ingresar y viajar en el tiempo hasta las raíces del cristianismo. Hay unos 400 de estos fragmentos de gran importancia. Hemos hecho una minuciosa selección y hemos elegido los 100 más importantes. Algunos los hemos extraído de otras catacumbas. Algunos han sido escondidos en cubículos y no son visibles para los turistas. Con esto hemos creado una visita temática en donde se puede pasar de la cultura pagana de la antigüedad al crecimiento del cristianismo con un recorrido de mármol, esculturas, sarcófagos y otros fragmentos como los epígrafes cristianos. La restauración acaba de terminar y los arqueólogos están orgullosos de presentarla al público.
Fue un trabajo muy largo, pero valió la pena todo el tiempo que tomó, porque pudimos ver algunos de los más importantes vestigios, como por ejemplo pinturas del siglo III a.C., el período en el que las primeras imágenes cristianas recién se comenzaban a desarrollar. San Calixto será la catacumba más visitada y por eso queremos dar más luces sobre ella. Hemos diseñado una bienvenida nueva, fresca y más cálida, con más cosas para ver. Estas catacumbas también fueron el lugar oficial para el entierro de 9 papas y de 8 dignatarios de la Roma del siglo III.